Gloria a Dios, gracias Padre, gracias porque tenemos un Dios que pelea por nosotros. Gloria a Dios. Bien, voy a presentarles a nuestro amado pastor. Él es José Michael López, él es dominicano y es el pastor principal del Centro Familiar Alcance Internacional. Tiene 22 años en los caminos del Señor. Bendito seas, Padre amado, por el cuidado que has tenido con él. Y tiene más de 10 años estudiando cultura y mística hebrea. Pastor, le damos gracias a Dios por su vida y pido al Señor que siga derramando sobre usted sabiduría, conocimiento, entendimiento y ciencia. Bienvenido a este devocional. Está en su casa. Los micrófonos son suyos. Amén, amén, amén. Bendiciones a todos. Como dijo la pastora Oceanía, estoy en un proceso quirúrgico. Ella me sacó unos molares y se me ha dificultado pues el proceso del habla. Pero como nosotros entendemos cuál es nuestra asignación y somos vasijas en las manos del Señor, siempre estaremos dispuestos pues a cumplir nuestro rol, nuestra función, lo que Dios nos mandó a hacer. Agradezco por la invitación que me han hecho para compartir con ustedes la enseñanza de esta mañana. Le decía que les sigo motivando a hacer esto. Bendito sea Dios por la tecnología que nos permite pues hacer de esta manera. Recuerdo que cuando comenzó la pandemia, muchos pastores no sabían qué hacer, porque en cierto modo algunos pastores atacaban la tecnología, atacaban las redes sociales y al no entender el proceso en el que estábamos, muchos hermanos en la fe, pues desistieron porque tenían que ir constantemente al templo. Pero en ese proceso, pues aprendimos algo, es que nuestra fe no está basada en un lugar. Nuestra fe debe estar basada en el Señor y aprender, pues, adaptarnos a los tiempos. El Señor nos dio la herramienta de la tecnología, Zoom, Meet y todas las redes sociales y aprendimos a utilizar. De hecho, muchas iglesias surgieron después de la pandemia por medio de las redes sociales. Mientras otros estaban cerrando los templos, habían otros líderes espirituales que estaban aprovechando esta bendita herramienta llamada tecnología para seguir expandiendo pues la enseñanza de la escritura. Así que sigan haciendo lo que están haciendo porque esto traerá un gran galardón. La palabra del Señor no se puede detener por nadie. Y más cuando tenemos entonces la facilidad. Yo que pastoreo una hermosa comunidad y tengo muchas personas que son de otros países. Si no hubiese sido por estos medios, no hubiésemos podido llegar a ello. Y bendigo la vida de todos ustedes que días tras días, pues, tratan de conectarse por medio de esta herramienta y hacer iglesia. Eso es ser iglesia, pues, no poner excusa y utilizar lo que tenemos en nuestras manos. Como el Señor le dijo a Moisés, ya no ores a mí, utiliza lo que tienes en tus manos. Así que Baruch Hashem, como decimos nosotros, por la vida de ustedes, por la vida de esta comunidad, por la vida de la pastora Oceanía Matos, que ya tenemos unos días conociéndonos. Su pastora es una mujer hermosa, una mujer entregada, fajadora. Yo en realidad no sé qué energía es que ella tiene, porque a veces la veo en su consultorio, después de allí la veo en un programa, después la veo entonces ministrando, después la veo en un avión, después en Disney. Digo, esa mujer tiene una energía demasiado fuerte y bendigo la vida de ella. Por dos ocasiones hemos estado pues ministrando juntos
en un gran campamento que se llama pues Sanando el Alma allá en Colombia, y ha sido una gran bendición. Ella, su amiga Katy y ahora su hijo Joan, eso fue algo divino, pues nos pusieron en la misma habitación y Joan no me dejó dormir. Una, porque roncaba mucho y yo dije, este hombre no me va a dejar dormir. Joan, levántate, vamos a ponernos a hablar. Y duramos hasta 4 o 5 de la mañana, pues hablando de muchas cosas, y bendigo la vida de Joan por estar allí, pues sirviendo con lo que él sabía hacer, por medio de la tecnología, haciendo que las cosas sucedan. Así que bendigo la vida de ustedes, bendigo la vida de su pastora y de toda su familia. Hoy, pues tenemos un tema muy interesante, es el tema vasijas con propósito. Es un tema que me apasiona, que me fascina, y yo quiero que usted sepa que la palabra vasija en hebreo significa kli, K de kilómetro, L-I, kli. Esa palabra kli habla de algo muy poderoso. ¿Por qué? Porque son 3 letras hebreas, 3 letras, y en el alfabeto hebreo no existen las vocales, solamente hay 22 letras. Las vocales, pues, son agregadas para darle sentido a las palabras. Pero cuando usted va a buscar en las escrituras, usted lo que va a encontrar son letras. No va a encontrar vocales. Y esas 3 letras que son Kaf, Lamed, Yud, significa la palabra vasija. Kaf, Lamed, Yud forma la palabra vasija. Esta palabra Kaf, Lamed, Yud, la palabra Kaf, tiene que ver con la palabra Kavaná. Su raíz original es Kavaná, que significa intención. Intención. Y cuando hablamos de intención, estamos hablando pues del alma del hombre, porque allí nacen las intenciones, las emociones. Así que cuando buscamos la palabra cleave, estamos hablando de la intención del alma. La vasija fue creada con una intención. Y esa palabra kaf, que es intención, kavaná, también le sigue otra palabra que es lamed. La palabra lamed significa enseñanza, enseñanza, o sea, la intención de la enseñanza. Y la palabra yud tiene que ver con formación. Así que kli, una vasija, pues es un alma que tiene intención de ser formada por medio de la enseñanza. Entonces, la naturaleza de esa vasija es ser formada por medio de la enseñanza. Por ejemplo, nuestro Mesías, Yeshua de Nazaret, pues tomó a 12 y a esos 12, pues le enseñó, lo formó mediante la enseñanza, y esa enseñanza, al luego de ellos ser formados, pues provocó una intención. La intención era de proclamar lo que su maestro había hecho por ellos, lo que su Señor había hecho por ellos. Así que cuando vemos la palabra, pues vasijas con propósitos, estamos viendo pues el pensamiento del Creador, el pensamiento de nuestro Padre Celestial, el pensamiento de que todo lo que Él hace, lo hace con propósito. No hay nada en la creación que no tenga un propósito. Aún lo más mínimo que usted pueda ver, pues eso que fue creado en condición de vasija. Y cuando digo vasija, está hablando en condición de recibir, y de recibir también dar. Por eso dice la Escritura, es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque allí hay 2 naturalezas operando. La naturaleza de la vasija es el vacío. Escuche bien, la naturaleza de la vasija es el vacío. Usted tiene una copa en su casa, usted tiene una taza, y esa copa, la mayor parte de su existencia, pues está vacía.
pero ese vacío provoca un deseo y es de ser llenado. Por eso, cuando usted siente el estómago vacío, pues ese vacío le desata un deseo y ese deseo pues se convierte en el combustible de salir a hacer lo que tiene que hacer para llenarlo. Si la nevera de su casa se vacía, le provoca deseo a usted de comer y ese deseo de comer pues lo lleva al supermercado a comprar para ser llenado. Entonces, como vasijas, pues nuestra naturaleza siempre será el vacío. El vacío no es malo, el vacío es bueno. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite a nosotros tener existencia. Si yo lleno por completo, pues la vasija anulo su naturaleza. Y si anulo su naturaleza, pues es como atarlo de manos y pies. Por eso estuve hablando, enseñando y le decía a alguien sobre la importancia de lo que nosotros conocemos como la caída de Adán, ¿verdad? En el Edén, Adán ya no tenía que hacer más nada, todo estaba creado, todo estaba ya completo, pues al salir de allí, por causa de la caída, pues Adán tuvo que comenzar a trabajar y formar méritos. Mientras él estaba en el Edén, pues ya no tenía que hacer más nada, porque todo fue creado por Dios y todo estaba funcionando como debía ser funcional. Pero al salir de allí, pues se le da una orden y le dicen, pues tendrá que trabajar. Y al comenzar a trabajar, pues puso en función su vasija. Así que lo que nosotros podemos ver como algo desastroso, que como fue la caída de Adán, pues creo que fue una de las excusas divinas para que nosotros hoy podamos pues esforzarnos y trabajar en nuestras vidas, pues, reconocer cuál es nuestra naturaleza, reconocer que somos vasija y que como somos vasija, pues hay alguien que tiene el deseo de llenarnos y ese alguien pues se llama el Padre. Eso provoca una química, es que como vasija yo anhelo, yo deseo tener comunión con el dador, tener comunión con el creador, que es aquel que puede llenar mi vasija. Una de las cosas que tenemos que entender es que el vacío, ¿verdad? Que es producto de la vasija, ese vacío, pues cuando comenzamos a llenarlo con cosas materiales, la materia crea más espacio. Todos hemos tenido una casa que quizás nos mudamos y no teníamos todos los utensilios para llenarla inmediatamente, pero el vacío que había en la casa, pues despertó en nosotros el deseo de acomodar la casa y de llenarla. De hecho, cuando estaba vacía, había mucho eco en la casa, pero cuando comenzamos a poner algunos detallitos, un cuadro, los muebles, el comedor, pues el eco comenzó a desaparecer. Pero llega un momento que ya la casa está tan llena que te dice, hey, necesito una casa más grande. Así que la materia con lo que llenaste la casa, pues provocó a que siguiera expandiéndote. Por eso, cuando una persona se llena de cosas materiales, pues él mismo está provocando a que se amplíe el vacío. Y por eso mucha gente, pues en su interior, eh, se le desata un vacío y dice, pero yo tengo todo, tengo casa, tengo familia, tengo carro, tengo dinero, pero aún sigo sintiendo el vacío, ¿no? Porque intentaste llenar pues la vasija con algo que provoca más vacío. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo único que puede llenar nuestras vidas pues es el Creador. Lo único que puede llenar nuestras vidas pues es Dios. Esa relación con Él es lo único que puede llenar y aún Él llenándola pues hay un proceso administrativo de ese dar de Él. ¿Por qué? Porque si Él no dio todo por completo, pues no hay méritos en eso. Él no lo dio todo y ya. Es como un niño que está en el vientre de su madre, que todo lo está recibiendo en automático, pero el día que nace, pues tendrá que llorar para poder desear el alimento de la madre. Entonces, así mismo es. Si todo no lo dan en automático, pues allí no hay mérito. Los méritos se adquieren cuando nosotros
somos conscientes de nosotros, somos conscientes de que somos vasija y que como vasija tenemos vacíos y que como vacío, ese vacío va a provocar un deseo de apegarnos a nuestro Dios, de apegarnos al Creador, de apegarnos a su palabra. Y esa palabra entonces pues son las que nos dan la fuerza, las que nos dan la energía, las que nos dan pues esa sensación de plenitud en nuestras vidas. Pero tenemos un sistema, el sistema digestivo. Ese sistema digestivo espiritualmente pues hace que todo lo que nosotros recibamos pues comencemos a procesarlo, tomamos de allí la energía necesaria y nuevamente volvemos a sentir hambre, nuevamente volvemos a sentir vacío. Así que yo le puedo decir a muchas personas que aunque están en Cristo, un sentido vacío, el vacío no es malo, el vacío lo que dice es, tú eres humano, tú existes, y como tú existes en este plano, ese es el mecanismo de tu alma para tu poder seguir prolongando tu existencia en esta tierra. ¿Qué te digo? Conéctate con la fuente. Estar conectado con la fuente es estar conectado con el Creador. Y estar conectado con la fuente, pues lo hacemos mediante los méritos de nuestro justo Mesías, Jesús de Nazaret. Cuando nos conectamos a Jesús, pues Él nos conecta directamente con el Padre. Y estar conectado con el Padre es tener acceso directo a ser lleno constantemente, porque Él es una fuente inagotable. De hecho, cuando usted lee en Apocalipsis, se da cuenta que de su trono sale un río de agua de vida. Cuando usted lee en Ezequiel, se da cuenta que ese río, pues mientras más se alejaba del templo, más profundo se convertía. Y al convertirse más profundo, dice que alrededor del río comenzaron a crecer árboles y que esos árboles daban fruto y que esos frutos se daban mensuales y que con las hojas de ese árbol pues era para sanidad de las naciones. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que ese río, ese dar, ¿verdad? Del Creador llena nuestras vasijas, pero ese llenar va a provocar que árboles crezcan a nuestro alrededor y que esos árboles, como dice el Salmo 1, pues se convierten para sanidad de las naciones. Daremos nuestro fruto a tiempo y nuestra hoja no cae. Esto es de manera introductoria para hablarle un poco de lo que es la vasija, pero hay un personaje que yo quiero tratar con ustedes, no sé qué tiempo tengo. Usted sabe, yo soy maestro, los maestros nos gusta hablar y aunque tengo esto aquí, ayer no pude predicar la congregación, tenía un hijo allá predicando, quería hoy hablar, aunque esté un poco hinchado, ¿verdad? Hay un texto que está en el libro de Génesis. Génesis en hebreo significa Bereshit, ¿verdad? En el capítulo 28, el verso 10. Mire cómo dice el texto. Dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Dice, y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Es interesante
la historia de Jacob. Yo no sé ustedes, pero yo tengo personajes favoritos en las escrituras y a veces cuando pasamos por procesos, pues nosotros nos aferramos a la historia de uno de esos personajes. Por ejemplo, cuando hemos pasado por momentos donde necesitamos tener fe, pues estudiamos la historia de Abraham y decimos, wow, interesante cómo Dios, pues, no importando que la esposa de Abraham era estéril y que ya estaba entrado en edad y que el mismo Abraham también, pues, ya era muy mayor, mira cómo el Creador, pues, cumplió su promesa. Y cuando tenemos que ser valientes, pues vemos la historia de Josué, tenemos que ver la historia de Gedeón, y así tenemos personajes, esos personajes pues nos bendicen de manera extraordinaria. Y uno de los personajes míos favoritos es el personaje de Jacob. Jacob, hemos escuchado mucho de él, hemos escuchado que él peleó con un ángel, que su nombre fue cambiado, que después de luchar con un ángel, pues se quedó cojo, cojeaba, y toda esta historia de Jacob es sumamente interesante. De hecho, en las iglesias, pues, cantamos, luchó Jacob con el ángel de Jehová y en la lucha le decía, ¿verdad? Suéltame porque raya el alba y si no me bendice no te va. Y nos gozamos con esto, pero yo quiero que usted sepa que la historia de Jacob no comienza con Jacob. La historia de Jacob comienza con su padre Isaac. Isaac era el hijo de Abraham. Abraham fue el hombre que dijo que dejaría su tierra y su parentela para ir a la tierra que Dios había de mostrarle. Y Abraham como un depósito divino, Abraham como un sacerdote, como un hombre, como un padre, pues se encargó de que su hijo Isaac pues tuviera todo lo necesario para que pudiera cumplir su propósito. Abraham le dejó riqueza, Abraham le dejó pozos, Abraham le dejó pues criado, le dejó ovejas, le dejó bueyes y el hombre pues estaba bien económicamente, tenía una hermosa esposa y la vida de Isaac pudiera decirse que era un tipo realizado, era alguien que lo tenía todo, pero es difícil usted tenerlo todo y a veces llegar a casa y no tener a un baby en la casa que te diga, papi, gracias por ser mi padre y disfrutar con él. Entonces eso pasaba en la vida de Isaac. Isaac, pues su esposa era estéril y no podía tener hijos. Y después de tenerlo todo, tener pues ganado, tener tierra, tener criado y no tener un hijo, pues algo frustrante para la vida de Isaac. Pero un día su esposa salió al campo y al salir al campo, pues tuvo una gran experiencia. Ella no estaba buscando tener esta experiencia. Dice que ella salió al campo, pues un ángel se le aparece y comienza a darle palabras proféticas. Esas palabras dicen, tú saldrás embarazada y tendrás dos simientes dentro de tu vientre. Pero desde ya te voy a decir que el mayor servirá al menor. Y al darle destino al menor de la casa era algo extraordinario. ¿Por qué? Porque todos sabemos que dentro de la cultura de Israel, pues el hijo, el primogénito, pues siempre son los que están al mando, siempre son los que están al frente. Los menores, los pequeños, pues son los niños demandados de la casa, son los niños que están allí para ayudar a mamá, a papá, pero el mayor pues tiene una educación especial, de hecho tiene una porción de la herencia mayor, porque el día que papá falte, pues él tiene que hacerse cargo de toda la familia. Entonces, al decirle el ángel que el mayor serviría al menor, era cambiar toda la tradición, era cambiar todo el panorama y era darle destino y específico al pequeño de la casa. Así que cuando la madre recibe esta instrucción de parte del Malak, de parte del ángel, pues ella llega a casa y esa noche tuvo una noche de avivamiento y salió embarazada. Al salir embarazada,
pues Isaac estaba contento, llegó el momento de dar a luz y dice que ella tenía pues una guerra en su vientre porque los dos muchachos estaban intentando salir y sale Esaú primero y Jacob viene detrás pues agarrándole el calcañar. Por eso marcan a Jacob como un engañador. De hecho, no es engañador, es usurpador. El concepto de usurpar lo que quiere decir es ponerte en el lugar del otro. Es tomar una posición que no te correspondía. Entonces, para Israel, la palabra engañar, pues es más fuerte todavía. Así que decir que Jacob era un engañador para ellos es algo un poco complejo. Escuchen, como dice la historia dice que entonces Isaac puso toda la confianza en el mayor de la casa. Como padre, pues él tenía que instruir al mayor, él tenía que formarlo, porque el día que él faltara, pues ese hijo mayor estaría al frente de todo. Pero la madre sabía que había una palabra profética sobre el menor de la casa y la madre pues comenzó a utilizar todas las virtudes y herramientas que ella tenía para formar al niño que tenía propósito. Es interesante que esta mujer pues forma a Jacob. Jacob es el niño de la casa, está allí limpiando, haciendo mandado, y mientras Esaú está en el campo cazando y aprendiendo con su padre, pues la madre está instruyendo a Jacob. Y yo bendigo la vida de aquellas madres que saben que sus hijos necesitan instrucción. Y de hecho, la escritura dice que la mujer sabia edifica su casa. La mujer reconoce los dones que tienen los hijos, reconoce el llamado que tienen los hijos y pues comienza a formarlo para eso. Hay un texto muy interesante y es que la madre de Salomón dice que oraba día por Salomón cuando ella estaba embarazada y le declaraba palabra profética, le decía: por ti se orará las 24 horas al día, los 7 días a la semana, y aún el oro de Saba vendrá a ti. ¿Por qué? Porque cuando las madres reconocen el poder que ya tienen para formar a sus hijos, esos hijos salen con propósito. Esos hijos son hijos que serán instrumentos en las manos del Creador, serán vasijas útiles en las manos del Creador. Así que ella comenzó a formar a Jacob y llegó un momento que Isaac tenía que partir de esta tierra, tenía que irse ya porque ya estaba entrado en vejez y se le había determinado el irse de este plano. Y para irse como patriarca de Israel, él no podía llevarse todo lo que él representaba y todo lo que él tenía. Así que tenía que bendecirlo, tenía que dar una palabra sobre los hijos. Y usted se sabe la famosa historia cuando la madre está escuchando y le dice: tu papá le dijo a su hijo que vaya y le busque una presa para comer. Vamos a hacer pues un potaje como a él le gusta y vamos a dárselo. Ella estaba muy pendiente porque ella sabía que en ese instante, si Esaú recibía la bendición del padre, pues eso lo iba a marcar. Así que ella dijo: ese es el instante de que mi hijo Jacob pues pueda tomar la posición que debe tomar. Así que ella le hizo un potaje, hicieron toda la entramada y dice que Isaac bendijo a Jacob orando, diciendo: que Dios te bendiga. Le dice: que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios esté contigo. Y comienza a declarar palabras sobre la vida de Jacob. Cuando llega Esaú con la presa, ¿verdad? Dice: ya no tengo nada que darte porque ya bendije a tu hermano. Y Esaú, cuando escucha esto, dice algo. Dice: el día que mi padre falte, pues yo mataré a mi hermano. Así que hay un problema familiar ahora por causa de una declaración, por causa de una bendición, por causa de la primogenitura.
y el hijo mayor está deseando que su padre muera para ir y matar a su hermano. Así que cuando la madre escucha esto, dice, tu hijo quiere matar a mi hijo. Yo no voy a permitir que esto suceda. Así que yo voy a mandar a mi hijo a la casa de un tío llamado Labán, que está lejos de acá, y yo lo voy a despedir porque yo no quiero que tu hijo mate a mi hijo. Pues Isaac lo vio bien y dice, está bien, tráeme a Jacob, yo voy a orar por él, yo lo voy a bendecir. Pero es interesante ver algo, es que Jacob no se quiere ir de casa porque él tomó la decisión de irse. Jacob estaba bien en casa, Jacob era el niño demandado de casa, Jacob era el niño que estaba allí limpiando la casa, haciendo las cosas que su madre le había enseñado, pero ahora tenía que irse de casa y salir de casa no era por el gusto de él, era porque su vida estaba en peligro. Así que Jacob tenía que emprender un camino, pero sin un destino claro. Es difícil salir del lugar que te vio crecer, que te vio nacer, y más sin un rumbo claro. ¿Por qué? Porque Jacob no estaba buscando irse de su casa. Jacob estaba saliendo de allí porque su madre le dijo, te van a matar y tienes que irte de casa, tienes que moverte de este lugar, tienes que irte. Imagínense lo doloroso que era para Jacob de conectarse de su familia y emprender un camino sin un destino claro. Pero es interesante que cuando Jacob va a salir, su papá ora por él nuevamente, le dice que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios se te aparezca en el camino. Así que Jacob comienza un camino, pero sin un destino. Jacob no sabía lo que le esperaba. Jacob no sabía qué le iba a deparar el futuro. Jacob no sabía cuál era la voluntad de Dios para con él, no sabía cuál era lo que él tenía que hacer en ese instante. Simplemente se llevó lo que podía y emprendió este camino y se fue. Y es difícil cuando nosotros pues andamos errante, que no sabemos hacia dónde ir, que no tenemos propósito de vida, que no sabemos hacia dónde caminar. Andar errante es perder recursos y perder recursos andando errante es un gran peligro. ¿Por qué? Porque te está exponiendo a que en cualquier momento lo pierda todo y ahora no sepa hacia dónde ir. Así que Jacob pues emprende este camino y simplemente lleva en sus manos pues lo poco que se pudo llevar, pero llevaba una oración que hizo su papá y es que mi Dios te bendiga, que mi Dios te guarde, que mi Dios se te aparezca en el camino. Dice que ya era de noche cuando salió de Berseba y llegó hasta Arán y dice que llegó a un cierto lugar. Me gusta cuando la escritura dice que Jacob llegó a un cierto lugar. ¿Por qué? Porque hay lugares que te cambiarán la vida. Hay lugares que están marcados, están destinados para marcarte la vida por completo. Así que Jacob llega a ese lugar de noche, ya había entrado la noche y caminar de noche era peligroso porque caminar en el desierto era exponerte a que el frío de noche pues te matara y también pues los malhechores vinieran y te quitaran todo lo que tú tuvieras y te quitaran la vida. Así que Jacob dice que llegó a un cierto lugar y allí decidió descansar. Se acostó y cuando se acostó tuvo una gran experiencia. Esta gran experiencia pues fue el sueño de la escalera de Jacob. Este sueño dice que Jacob soñó. Y me gusta cuando la escritura dice que Jacob soñó, porque la palabra soñar es el arte de verte en el futuro. O sea, cuando usted busca la palabra soñar, la definición es arte de verte en el futuro. Cuando Jacob está allí acostado, salió sin propósito y sin rumbo, simplemente con una oración que hizo su padre. Al llegar allí a ese cierto lugar, ese lugar estaba marcado por Dios y al estar marcado por Dios, dice que allí se acostó y soñó. El sueño que él tenía, pues tenía que ver con cuatro cosas. Mire cómo dice el texto, dice que apoyada en tierra, vio que una escalera tocaba el cielo, ¿verdad?
y que ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y estando allí acostado, pues entonces dice que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Mire cómo es esto. Es que Jacob, cuando sale de su casa y su papá ora por él, su papá le está diciendo que mi Dios se te aparezca en el camino. Es interesante que él sale sin propósito, pero la oración de su papá activó algo. Por eso yo siempre le insisto a los padres a que oren por sus hijos. Oren por sus hijos. No importa en la condición en la que usted lo vea. Ore. Ore por ello. Ore por ello. ¿Por qué? Porque hay una promesa que dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Ore por ello. Ore. Jacob salió sin propósito, sin destino, pero su papá le dijo que mi Dios se te aparezca en el camino. Y cuando él se acuesta en aquel lugar, pues Dios está contestando la oración de su papá. Y mire cómo él se le presenta, le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham y yo soy el Dios de Isaac. ¿Por qué le está diciendo yo soy el Dios de tu padre? Mire, Dios no se revela allí como que él era el Dios de Jacob. Jacob todavía no tenía relación con Dios. Jacob conocía a Dios por oído, por lo que su padre le había dicho, pero él todavía no tenía su propia experiencia. Pero mire, él está teniendo una experiencia con Dios, pero esa experiencia no eran por los méritos de Jacob, eran por los méritos de sus padres, por los méritos de Abraham y por los méritos de Isaac. ¿Qué le está diciendo? Hey, lo que yo te voy a entregar a ti ahora no tiene que ver contigo. No tiene que ver que tú seas buena persona, no tiene que ver que tú ayunaste, no tiene que ver que tú oraste, no tiene que ver que tú leíste Torah, que tú leíste las escrituras. Tiene que ver que tus padres hicieron algo, por eso se presenta delante de él: yo soy el Dios de tu padre. O si no lo hubiese dicho: yo soy tu Dios. No, él le está diciendo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Le está diciendo: no es por mérito tuyo lo que te voy a entregar. ¿Por qué? Porque hay cosas que sus hijos van a recibir no por los méritos de ellos, sino por los méritos de ustedes. Hay cosas que yo he estado recibiendo no por mis méritos, sino por los méritos de mi abuela, por los méritos de mi abuelo, que eran fiel creyente y estaban siempre sirviendo al Señor. Entonces, hay cosas que se van a marcar. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios visita, ¿verdad?, a la primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación. Así que todo lo que usted hace, padre, ustedes están marcando sus hijos. Y no solamente sus hijos, están marcando a sus generaciones. Están marcando a sus generaciones. Sus hijos pudieran estar apartados del Señor, pero un día Dios ha de contestar la oración que usted hizo por ellos. Y cuando se le presente, le va a decir: yo no me estoy presentando porque tú hiciste lo que hiciste. Te estoy presentando porque tus padres oraron por ti. Así que yo insisto a que usted ore por sus hijos. Y mire cómo dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac. Y le dice: la tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Eso en la escritura se llama herencia y se llama patrimonio. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios te da a ti, no solamente te lo da para ti, te lo está dando pensando en tus generaciones. Todo lo que Dios te otorga, todo lo que Él te da, no solamente te lo da a ti, sino te lo da pensando en sus generaciones. Herencia y patrimonio. Dice: yo te daré la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. O sea, esto que te estoy dando, te lo doy por herencia. ¿De quién? De tu padre Isaac, de tu abuelo Abraham. Pero es interesante, es que muchas veces nosotros somos malos administradores. Y lo que Dios nos da, pues lo despilfarramos, no pensamos en nuestras generaciones. Todo lo que Dios te da,
todo lo que Él te otorgó tiene que ver en que Él te lo dio a ti, pero también tiene que ver con tus hijos. Así que al lugar que tú llegaste, tus hijos tienen que llegar más lejos. La casa que tú tuviste, tus hijos tienen que tener una mejor. La educación que tú no pudiste tener, ellos tienen que tenerla. Porque todo lo que Dios te da a ti, te lo da pensando en ti y en sus generaciones. A veces nos pasa como ese profeta que dice la Escritura, que tenía reputación de profeta, pero fue un mal proveedor. ¿Por qué? Porque el día que él murió, el día que murió, pues dice la Escritura que dejó un problema en su casa. Los acreedores vinieron por sus hijos. Así que yo no quiero tener reputación de hombre de Dios o de profeta y el día que yo parta de esta tierra le dejo un problema a mis hijos, le dejo un problema a mi familia. O sea, yo quiero dejarle la vida resuelta a ellos. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios me da, me lo da pensando en mí, pero también en mis generaciones. Yo tengo que ser buen administrador. ¿De qué me vale que me llamen profeta? ¿De qué me vale que me llamen rabino? ¿De qué me vale que me llamen pastor? Si el día que yo me vaya de esta tierra, pues en vez de dejar un legado, lo que deje es un problema. Lo que deje es un problema. Todo lo que Dios te lo da pensando en ti y en tus hijos, en tus generaciones. Entonces, escuche bien, te la daré a ti, a tu descendencia. Dice, y será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderá al este, al oeste, al norte y al sur. ¿Por qué? Porque lo que Dios te entrega, ahora entra la faceta de que usted tiene que multiplicarlo, tiene que extenderlo. Y cuando dice los 4 puntos cardinales, te está diciendo en todo terreno. Todo lo que Dios te da a ti, usted tiene que expandirlo en todo terreno. Siempre hemos visto que la parte sur de un país es una de las partes más difíciles. De hecho, en nuestro país, acá, República Dominicana, el sur, pues llueve poco, la tierra se abre, es difícil de que la tierra, ¿verdad?, dé el fruto, es un poco árida, pero aún allí el Señor nos llama a que nosotros debemos ser productivos, extendernos en todos los ámbitos de la vida. Debemos extendernos. Todo lo que Dios te da es para que tú lo multipliques. De hecho, Isaías 54 dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. O sea, Dios nos llama a extendernos, no a ser mediocre. Dios nos llama a que como vasija nosotros nos ampliemos y que podamos crecer en todos los ámbitos. Y dice, te extenderá al este, al oeste, al norte y al sur. Dice, y despertó Jacob de su sueño, ¿verdad? Dice, he aquí, bueno, toda la familia de la tierra, al norte y al sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Mire cómo es. Jacob está soñando, le hablan de tierra, le hablan de extenderte al este y al oeste, pero también le hablan de algo muy interesante. Le dice, aquí yo estoy contigo, yo te llevaré, pero también te traeré. Él está diciendo, yo comprometo mi palabra de cuidarte. Eso se llama inmunidad divina. Le está diciendo, no importa que otro muera en el camino, yo tengo una cobertura contigo. Yo te voy a preservar. Tú tienes propósito. Y como propósito, yo tengo que preservar ese propósito. Así que yo te llevaré, pero también te traeré. Cuando Jacob despierta de su experiencia, de su sueño, pues hace un pacto con Dios. Y al hacer un pacto con Dios, dice que él sigue su camino. Y cuando sigue su camino, pues encuentra a una hermosa joven. Y cuando encuentra a esta hermosa joven, dice la escritura que Jacob se enamoró de ella. Y ella era hija de su tío Labán. Así que Jacob comienza a hablar con la muchacha, se enamora de la muchacha.
La muchacha lo lleva a su casa y al llevárselo a su casa, pues ya Jacob tiene un mes en la casa de su tío Labán, comiéndose la comida de Labán, ¿verdad? Y al estar comiéndose la comida de Labán, pues Labán descubre que Jacob está enamorado de la muchacha. Pero desde que Jacob llegó a ese lugar, dice que la bendición comenzó a fluir. Las cosas comenzaron a irle bien a Labán y Labán identifica que la llegada de Jacob había bendecido su casa y le dice, yo sé que tú estás enamorada de mi hija, pues como tú estás enamorada de mi hija, trabaja por ella. Y Jacob está tan enamorado de la muchacha que comienza a trabajar con ella. Dura 7 años trabajándole, pero Labán dice, si yo permito que Jacob se vaya de casa, pues pierdo la bendición. Pierdo la bendición. Así que lo que voy a hacer es que lo voy a engañar. Le dio a la mayor como esposa. Y Jacob dice, no, yo fue por la joven. No, pues tiene que trabajar por ella. Dice, tengo que trabajar por ella. Y trabajó, dice que trabajó 7 años más. Trabajó 7 años. Ya tiene 14 años trabajando allí en la casa de su tío. Y el tío dice, desde que Jacob llegó, pues todo esto fluyó. Jacob es tan buena persona, es tan buena gente, y cuando concluye los 14 años de trabajo, le dice, yo le voy a trabajar 6 años más para que usted vea que yo no tengo problemas con usted. Y trabajó 6 años más. Así que ya habían pasado 20 años. La pregunta es, ¿en qué se parece 20 años, 11 hijos y 4 mujeres? ¿Por qué? Porque las criadas de esas 2 mujeres también se convirtieron en mujeres de Jacob. ¿En qué se parece? Lo que Dios había prometido a Jacob de herencia, de tierra, de patrimonio, de extenderte al este, al oeste, al norte y al sur. No se parece en nada. Habían pasado 20 años. 20 años. Jacob tenía 11 hijos y tenía 4 mujeres. Así que Jacob dice, pero esto no se parece al sueño que yo tuve. Dios me habló de tierras y la única parte que yo tengo tierra es en las uñas, trabajando para mi suegro. Aquí el único rico es mi suegro. El único que tiene recurso es él. Esto no se parece a lo que Dios dijo de mí. Ahí Jacob hubiese podido decir, Dios es mentiroso, el profeta se equivocó, y pudiera decir tantas cosas. Pero usted sabe qué, el problema no fue Dios. El problema lo tuvo Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob se desenfocó. Quizás los que están ahí conectados, ¿verdad? En su infancia jugaron equilibrio con un palo, donde nos poníamos en las manos, pues un palo, y comenzábamos a columpiar el palo, ¿verdad? Y comenzábamos a columpiar el palo, y habían otros amiguitos que comenzaban, pues, a llamarnos. La pregunta es, ¿qué sostiene el palo? ¿La mano o la vista? ¿Qué lo sostiene? Muchos pudieran decir la mano, otros pudieran decir la vista, pero yo tengo bien claro que en el momento que yo quito la vista en lo que Dios me puso en las manos, se me cae. En el momento que usted quitó la vista de lo que Dios puso en tus manos, se te va a caer.
te pudieran dar 20,000 promesas. Pero en el momento que usted quitó la vista en lo que Dios te entregó, se te cae. Por eso muchas personas tienen una promesa diaria en las Escrituras, pero a veces quitamos de vista lo que Dios nos ha dicho. Ahora usted va a entender el texto porque dice que Moisés permaneció como mirando al invisible. Ahora usted va a entender por qué Jesús constantemente decía mirar las cosas de arriba. Usted va a encontrar por qué Pablo siempre decía que nosotros debemos mirar lo que no vemos. Porque en el momento que nosotros quitamos de vista lo que Dios nos entregó, se nos cae. Pregúntele a Pedro, que en el momento que quitó la mirada del maestro y comenzó a mirar las tormentas, comenzó a hundirse. Y eso le pasó a Jacob. Jacob viene de una gran experiencia, pero se desenfocó por una mujer. Se desenfocó hasta tal punto que perdió de vista. Y en ese instante Jacob dice, algo tengo yo que hacer. Porque ya he perdido mucho tiempo. Ya habían pasado 20 años. 20 años habían pasado. Y así nos pasa a nosotros. Que a veces Dios quiere hacer cosas con nosotros ya, pero nosotros nos desenfocamos. ¿Y usted sabe qué? Comenzamos a buscar culpables. Decimos que Dios no me escucha, parece que Dios es mentiroso, parece que aquel hermano que oró por mí me dijo unas palabras, estaba emocionado. No, ni es problema de Dios, ni fue problema del profeta, fue el problema de Jacob. Él fue el que se desenfocó. No esté buscando culpables externos. Mírese usted mismo. ¿Qué usted ha hecho para que Dios haga lo que tenga que hacer? Usted hace una parte, pero Dios se encargará de hacer la otra. Él te dio la promesa, Él te dio la palabra, pero ahora te toca a ti accionar. Te toca a ti hacer lo que tenga que hacer. Así que no te desenfoque. Y todo lo que te distraiga, no es tu amigo. Porque cuando estamos jugando equilibrio con el palo, cuando comienzan los amiguitos a llamarnos y quitamos de vista quitamos la mirada del palo y miramos al amiguito, se nos cae. Así que llegarán muchas cosas para distraerte. No te distraiga. Enfócate en el Señor. Enfócate en lo que te mandaron a hacer. Enfócate en el proyecto que va a bendecir a miles. Enfócate en las cosas que Dios ha dicho de ti. No te distraiga. La distracción te costará. A Jacob le costó 20 años. Cuando Jacob despierta su realidad, dice, yo me voy de aquí. Y le dice a su suegro, me voy. Y el suegro dice, no te vayas, te voy a pagar. Él está diciendo, no, te voy a subir el sueldo. No, de la única manera que yo me quedo aquí es si tú me pagas como ovejas. ¿Por qué? Porque Jacob sabía que una oveja pare otra oveja. Que una oveja pare otra oveja. Y él está diciendo, ok, te voy a pagar con ovejas. ¿Cómo hacemos el trato? Labán le dice, toda la que nazca este año manchada, o sea, de varios colores, son tuyas. Las lisas son mías. Pero Labán se llevó los machos 3 días de camino y nada más le dejó las hembras. Y hembra con hembra no se reproduce, ni macho con macho. Así que Jacob tiene las hembras, pero ahora dice, ¿cómo hago que esto se reproduzca? Y Dios habla con Jacob y le dice, llévala a las aguas. Y cuando llegue a las aguas, se le va a desatar un deseo de apareamiento. Cuando se le desata el deseo de apareamiento, allí pondrá una vara
y conforme al diseño que ellos vean en la vara, así se van a reproducir. Así que tenemos también que ver en qué estamos fijando nuestra mirada, porque conforme al diseño que yo vea en la vara, así me reproduzco. Por eso yo siempre oro por mis líderes espirituales, porque conforme a lo que yo vea en su vara, así yo me voy a reproducir. Por eso yo quiero que mis líderes sean más espirituales, por eso quiero que sean personas bendecidas, que sean personas íntegras, que sean personas de propósito, que sean personas de verdad, que sean personas de amor, porque conforme a lo que yo vea en la vara de ellos, así yo me voy a reproducir. Ustedes tienen una gran responsabilidad y es de orar por sus líderes, porque conforme a lo que ustedes vean en la vara de ellos, así ustedes se van a reproducir. Entonces, Jacob comienza a tener ganados, a tener ovejas, y comienza a enriquecerse. Y llega el momento que Jacob ahora dice, ahora esto se parece a lo que Dios dijo de mí. Me voy de aquí. Y le dice a su suegro, me voy. Esa noche, pues, el suegro y los hijos del suegro intentaron matarlo, pero dice que el terror de Jacob le salió al encuentro. El día que usted se alinea a los propósitos del Señor, Dios te defenderá. Dios peleará por ti. Dios salió al encuentro y le metió terror a Labán. Y le dice, si le pone la mano al muchacho, te muere. ¿Por qué? Porque había una promesa que dice que Dios lo llevaría y también lo traería. ¿Usted sabe qué pasó? Cuando Jacob emprende el camino para volver a casa, Jacob se acuerda que 20 años atrás su hermano dijo, el día que papá no esté, yo te voy a quitar la vida. Así que Jacob ahora está en un problema, está bendecido, tiene 11 hijos, tiene 4 mujeres, tiene mucho ganado. Dice, pero no puedo llegar a casa porque si llego mi hermano me mata. Y si me devuelvo, mi suegro también me mata. Así que él está en una encrucijada entre el suegro y el hermano. Si me devuelvo, me encuentro a mi suegro. Si sigo hacia adelante, me encuentro a mi hermano. ¿Qué hago? Allí llega la famosa pregunta, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Usted sabe qué hizo Jacob? Jacob tomó una piedra, cruzó el río y volvió al lugar donde todo empezó, al lugar donde le dieron la promesa por primera vez. Y allí, con una piedra, dice que se acostó y apareció el ángel. Y allí Jacob luchó con el ángel esa noche. Su primer encuentro se lo dieron por gracia, por los méritos de sus padres, pero su segundo encuentro lo tuvo que provocar él. Él cruzó del otro lado y volvió al lugar donde todo empezó, al lugar donde te dieron la promesa, al lugar donde Dios te habló por primera vez, al lugar donde te dieron la instrucción. Mucha gente necesita volver al lugar donde todo empezó, al lugar de la intimidad, el lugar donde orábamos como niños, que deseábamos estar en la presencia del Señor, que deseábamos estar apegado a Él. Y estando allí, Jacob luchó con el ángel. Se apegó, le dijo, todo lo que tú me diste por gracia, ahora estoy en peligro. Ahora necesito que tú me cambies el nombre. Y el ángel le decía, suéltame porque ya raya el alba. Y él le decía, bendíceme. Bendíceme. ¿Qué te digo con esto? Que cuando Jacob se determinó a que el ángel lo bendijera,
Jacob luchó. El ángel tomó su muslo y lo desencajó. Salió cojo, pero salió bendecido. La reflexión de hoy, como vasija con propósito, es volver al lugar donde todo empezó. Vuelve a la oración, vuelve al primer amor, vuelve al estudio de la palabra, vuelve al lugar donde todo empezó. Allí donde Dios te dio destino, donde Dios te dio propósito. Tú saliste de casa sin saber hacia dónde iba, Jacob, pero te dieron y cumplieron todo lo que Dios había dicho. En el camino te desenfocaste, pero cuando volviste en sí, entonces se activó la promesa. Vuelve al lugar donde todo empezó. Vuelve a ese lugar. Vuelve al lugar de la intimidad. Vuelve al lugar de la vida espiritual. Vuelve al primer amor. La Biblia dice, vuélveme a ti y nos volveremos. Vuélveme a ti y nos volveremos. Hay que tener un corazón humilde para volver al lugar. Hoy, la enseñanza de hoy, 30 de enero, es que ya no siga caminando sin propósito. Vuelve a ese lugar. Lucha por tener tu encuentro con el Señor, por renovar esa pasión por Él, por renovar ese deseo por Él. Y ahí entonces se cumplirá la palabra que le dieron a Pablo. Instrumento escogido es esto. Tú eres una vasija con propósito, pero para que el propósito se te revele y continúe, vuelve al lugar donde todo empezó. Quiero orar por ustedes y así terminar esta enseñanza. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, el Melech HaMashiach, agradezco por la vida de cada uno de los que se conectaron y aquellos que van a ver esta transmisión más adelante. Oro por ellos para que se despierte en ellos el deseo de buscarte, el deseo de acercarse a ti, el deseo de hacer tu voluntad. Tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable, tu voluntad es perfecta. Ayúdanos, Padre, a volver al lugar donde todo empezó. Ayúdanos a volver a ese lugar de intimidad. Ayúdanos, Dios mío, a volver a tu palabra, a volver al primer amor, a volver a buscarte con deseo y pasión. Yo bendigo, Padre, la vida de la pastora Oceanía, la vida de esta comunidad. Lo bendigo en gran manera. Bendigo esta gran familia. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están conectados. Bendigo sus hijos, bendigo su esposo, su esposa, bendigo sus negocios, sus proyectos. En el nombre poderoso de Yeshua, el Melech, el Rey de Israel, nuestro Mesías. Amén y amén. El Señor le bendiga y le guarde. Nombre del Señor, estamos muy agradecidos de parte de Dios por su presencia, pastor, en medio de nosotros. Vamos a permitirle a nuestra hermana Meli que esté orando por usted, bendiciendo su vida. Meli. Amén, amén. Gracias, Padre. Gracias por el honor que me das, amado Dios, de poder orar por este varón, Señor, por este hijo tuyo, por el pastor Michael, Padre. Síguelo usando, amado Padre, con esa
A mí me transmitió tanta paz, tanto amor al escuchar su mensaje con ese denuedo, con esa calma. Él no tenía prisa, Padre. Gracias, gracias, bendecimos su vida, Padre, porque como Él dijo al principio, ¿quién es Él para negarse cuando tú le llamas a lo que Él puso su corazón, Señor, a lo que el cual tú lo llamaste, el ser esa vasija en tus manos, Señor, para transmitir tu mensaje, Padre? Te doy gracias, bendecimos su vida, bendecimos su familia, bendecimos todo lo que a Él lo rodea, amado Padre. Bendecimos su entrada, su salida, mi amado Dios. Gracias por hablarnos a través de Él, Padre. Gracias por recordarnos que tenemos que volver al primer amor, Señor. Que debemos de tener esa humildad de reconocer, amado Padre, que muchas veces nos hemos apartado, hemos tomado quizá decisiones equivocadas, Padre Santo, porque nos hemos desviado, Señor, nos hemos desenfocado, Padre. Que nunca nos cansemos de orar, Señor, por nuestros hijos, por nuestros líderes, Padre. Que pongamos la mirada en ti, Señor, que nunca nos desenfoquemos de ti, amado Padre. Oh, mi amor, que volvamos al lugar de la promesa, Señor, al lugar de la intimidad, a ese secreto, Señor, a buscar tu rostro, a tener hambre por leer tu palabra, Señor. Que volvamos a ti, Señor, vuélvenos a ti, como dijo el pastor, Padre, vuélvenos a ti y nos volveremos, papito lindo. Oh, amado Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en ti, Padre. A seguir caminando, Señor, en tu propósito, Padre, porque andamos luego como las olas del mar, Señor, de aquí para allá, Señor. Pero que podamos hoy tener esa humildad de reconocer, Señor, que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos hacer, Padre. Que el propósito que tienes para cada una de nosotras, Señor, se cumpla, amado Padre. Que podamos decir, heme aquí, Padre, heme aquí, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, queremos ser esas vasijas en tus manos, que podamos volver a ese lugar de intimidad, a ese lugar donde del primer amor, a ese lugar donde anhelábamos, Señor, estar en todo tiempo contigo. Gracias, papá, gracias por este mensaje, porque así como ha edificado mi vida, Padre, yo sé que va a edificar la vida de muchas que escuchamos el día de hoy y las que van a escuchar después este devocional. Gracias te damos por la vida de este hijo tuyo, Padre, de este varón. Guárdalo y que tu presencia vaya delante de él, donde quiera que él vaya, donde quiera que él se presente, Señor. Adereza la mesa siempre delante de él, Padre. Lo cubrimos desde la cabeza hasta las plantas de los pies con tu preciosa sangre, Señor. Que el bien y la misericordia lo persigan todos los días de su vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.